Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la academia, este café científico que organizamos todos los meses para revisar, para asomarnos a los nuevos conocimientos, a los temas de frontera en la ciencia y a los problemas que más nos preocupan y sobre los que la ciencia tiene tanto que decir. Hoy con un tema candente, si los hay, porque tiene que ver con el desafío energético, el desafío que está trastocando los sistemas naturales y que tiene que ver con la producción de energía, justamente, que es la que hace mover el mundo. Mi nombre es Nora Bar, soy periodista científica y hoy vamos a estar hablando de estos temas con dos investigadores del CONICET, químicos ambos. Muchas veces cuando uno dice química piensa en contaminación, en aspectos negativos, sin embargo es la química la que también ofrece las grandes soluciones. Ambos químicos son expertos, investigaron extensa e intensamente en dos de las tecnologías que pueden ofrecernos soluciones a estos desafíos que tenemos frente a nosotros. Ellos son Miguel Laborde, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de La Plata, investigador superior del CONICET, y Ernesto Calvo, doctor en Ciencias Químicas también de la Universidad de La Plata y investigador superior del CONICET. El encuentro con la academia está organizado justamente por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, del Ministerio de Ciencia de la Nación. Y con estas breves palabras de introducción vamos a invitar a nuestros participantes de hoy, como decía, que tienen una extensa trayectoria y una gran investigación en estos temas que son hoy los que ocupan el centro de la escena en materia energética, a que nos cuenten un poquito en qué estado, en qué momento estamos de la investigación, tanto en el mundo como en la Argentina, y cuáles son las oportunidades que ofrecen estas tecnologías. Escuchamos muchas veces hablar del hidrógeno, del litio. El litio es la palabra de moda, entre comillas, pero como todo, tiene beneficios y tiene también obstáculos y tiene también aspectos que no son tan beneficiosos ni tan positivos. Así que, Miguel, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acercarte a este café científico y te invitamos a que nos cuentes, como hacemos siempre, empezamos por una pequeña exposición para que nos cuentes un poco de qué se trata la tecnología del hidrógeno, por qué atrae tanto interés y cuáles son las oportunidades que se avisoran en este momento para reemplazar a los combustibles fósiles. Bueno, en primer lugar agradecer a la academia que me haya invitado y para mí es un honor y un placer compartir esto con Ernesto, que nos conocemos de hace muchos años. Bueno, vamos a empezar por el principio, como dijo uno, ¿no? El hidrógeno viene de la palabra griega, hidro, escrita en griego son esos símbolos, que significa agua, y geno, o genes, que significa generar, es decir, que es un generador o productor de agua. Es el elemento más abundante que hay en el universo, 92% en peso, luego le sigue el helio. Es muy abundante en el Sol, de hecho las reacciones entre el hidrógeno y el helio son los que generan la energía que el Sol luego irradia hacia la Tierra, pero claro, ir a buscarlo allá es un poco complicado. En la atmósfera terrestre, en cambio, es poco abundante. Su pequeña masa hace muy difícil su retención en el campo gravitatorio terrestre. Y lo que es importante es que en el planeta, en la Tierra, se encuentra generalmente en forma de agua, la cual abarca casi el 80%.
También se lo puede encontrar en combustibles fósiles y en materia orgánica. Lo que es importante aclarar es que es un gas incoloro. No es ni verde, ni azul, ni gris, ni negro. Después vamos a ver por qué se le atribuyen estos colores. Pero en principio es un gas incoloro. Bueno, para algunos que hayan cursado hace muchos años el secundario, esta es una tabla periódica de los elementos. Y lo que vemos acá es que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. El hidrógeno contiene un protón y un electrón, y dos átomos de hidrógeno forman la molécula de hidrógeno. Y si se fijan un poquito, inmediatamente abajo del hidrógeno está el litio, con lo cual estos dos elementos pequeñitos de la tabla periódica van a jugar un rol muy importante en la transición energética y en particular en la movilidad eléctrica. Es muy poco denso, el hidrógeno tiene algunos problemitas, es un poco denso en estado gaseoso, 0,09 kilos por normal metro cúbico, y aún en estado líquido es un poco mayor la densidad, por supuesto, 0,08 kilos por litro, pero acá hay un problemita, yo tengo que llevar el gas a la fase a líquido, y eso implica llegar a temperaturas de menos 252,7 grados centígrados. Menos 273 grados centígrados es el cero absoluto. Entonces, llevar el gas de hidrógeno a líquido cuesta bastante y cuesta energía. Como es la molécula más chiquitita, tiene una gran facilidad de difusión, que después ahora lo vamos a ver. Esto es una tablita que compara algunas de las propiedades del hidrógeno con otros combustibles, como el gas natural, el petróleo o el LPG. Perdón que esté en inglés, pero quiero marcar el valor calorífico, por ejemplo, del hidrógeno en megajoule por kilo, que es mucho más grande que el de los otros tres. Por eso tiene una energía específica alta. En cambio, si vemos la densidad en condiciones normales, en kilos por metro cúbico, del hidrógeno, la densidad del hidrógeno es muy baja. O sea, tiene una densidad volumétrica baja. Y además, otra propiedad importante es la difusión. ¿Qué es la difusión? Es la movilidad del hidrógeno, la facilidad con que tiende a moverse la molécula. Y la del hidrógeno, como vemos, es bastante más grande, 0,61 respecto a los otros. Esto que trae el problemita de que el hidrógeno puede fragilizar los aceros, generar como fracturitas o fracturas, por el cual el hidrógeno se escapa. Es bastante difícil de retenerlo al hidrógeno. También es muy inflamable, se quema en concentraciones de 4% o más de hidrógeno en el aire, aunque las llamas del hidrógeno y el oxígeno tienden a ascender rápidamente en el aire y son casi invisibles. Uno prácticamente no ve la llama cuando el hidrógeno se está quemando con el oxígeno. ¿Se encuentra libre el hidrógeno en la Tierra, en este planeta? No, como dijimos antes, está unido o al agua, que acá hay una cuba electrolítica sobre la cual vamos a hablar rápidamente, o a hidrocarburos, en particular el gas natural, o a distintas formas de biomasa, desde residuos, granos, plantas, y que pueden generar el gas el biogás o alcoholes como combustible. Y dependiendo de cómo yo lo obtenga, cuál es la materia prima que use, vendrán los famosos colores del hidrógeno que ahora se están mencionando en todos lados. Antes de definirlos, quiero decirles que siempre hay que gastar energía para obtener el hidrógeno, para sacar el hidrógeno de sus moléculas, porque son compuestos muy estables. Y siempre se va a consumir más energía para producir hidrógeno que la energía que contiene el hidrógeno. Entonces, si yo obtengo hidrógeno del agua y la electricidad que yo necesito para romper la molécula del agua proviene de fuentes renovables, este hidrógeno lo llaman verde. Si en cambio lo obtengo de hidrocarburos, pero en particular del gas natural, porque esto no es un tema menor, sobre todo en la Argentina, que tenemos yacimientos, tenemos gas natural aparentemente en abundancia, sobre todo a partir de vaca muerta. Entonces, si yo obtengo el hidrógeno del gas natural, como el gas natural tiene carbono en su molécula, además de hidrógeno,
se va a generar, además de hidrógeno, dióxido de carbono. Entonces, este proceso, que es muy usado en la industria, ya lo vamos a ver, genera dióxido de carbono y se llama hidrógeno gris, el que se produce por acá. Si a este mismo proceso le agrego una unidad de contención de dióxido de carbono o de eliminación del dióxido de carbono, ese hidrógeno se llamaría azul. En todo esto se olvidaron de la biomasa, probablemente porque la biomasa todavía no está inserta en el mercado como materia prima para producir hidrógeno, pero si se usa biomasa y se usa una fuente renovable de energía, también se lo podría catalogar como hidrógeno verde. ¿Es relativamente fácil obtener el hidrógeno? Y la verdad que sí. A partir del agua, por electrólisis del agua, los noruegos ya en la década de 1950, por ahí ya eran los pioneros en fabricar hidrógeno por electrólisis del agua, y el proceso de producción de hidrógeno a partir de gas natural también data de allá de por lo menos 1950 como mínimo. Y es el proceso que usa la industria para producir hidrógeno. De hecho, la Argentina tiene plantas de producción de hidrógeno. ¿Para qué? Para fabricar básicamente 3 productos: amoníaco, metanol, que es un alcohol más chiquito que el etanol, no es el alcohol que se vende en las farmacias, que a su vez da lugar a resinas, así como el amoníaco da lugar a la urea y a fertilizantes nitrogenados. Y además para producir aceros especiales. Si vemos la producción de hidrógeno en Latinoamérica, Tobago lleva las de ganar, pero luego viene Brasil y Argentina. Y Argentina es el único país latinoamericano que utiliza hidrógeno para las 4 aplicaciones. Yo mencioné antes 3: amoníaco, metanol y reducción directa del óxido de hierro para obtener aceros, pero hay una cuarta y es el uso intensivo del hidrógeno en refinerías, que cada vez va a ir aumentando el consumo de hidrógeno o la demanda de hidrógeno en las refinerías, porque cada vez van a ser más exigentes las condiciones para utilizar combustibles que provengan de hidrocarburos. Entonces ahí se espera un consumo de hidrógeno importante. O sea que el hidrógeno tiene un pasado y un presente en la industria muy fuerte, y en particular en la Argentina. Como dije antes, es el único país latinoamericano que tiene plantas para producir estos 3 productos principales derivados del hidrógeno. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno en la industria? El 48% lo obtiene a partir del gas natural, el 30% del petróleo, el 18% del carbón y solo el 4% de electrólisis. ¿Por qué es esto? Porque la forma más barata hoy día de producir hidrógeno es a partir del gas natural. Por eso no se usa, la industria no usa la electrólisis. Estamos hablando siempre de la aplicación del hidrógeno en la industria. Y el 95% de la producción de hidrógeno es cautiva, es decir, que si yo tengo una planta de amoníaco y fertilizantes, monto al lado una planta de producción de hidrógeno. No ando transportando el hidrógeno de un lado al otro, lo cual ya eso está indicando algo. Con lo que dije, quiero remarcar que la industria argentina tiene profesionales capacitados y entrenados para trabajar con hidrógeno desde hace muchos años, y también para trabajar con gases comprimidos por toda nuestra experiencia en GNC que hemos tenido, que en su momento éramos los principales importadores de tecnología de GNC. Y por otro lado, en el ámbito académico, el CONICET, la CONEA, el INTA, CITEFA y universidades, existen grupos de I+D que vienen trabajando hace muchos años en la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno, es decir, en toda la línea de economía del hidrógeno, también en pilas de combustible, y con experiencia en haber trabajado en proyectos estratégicos y en redes. Es decir, los que nos dedicamos al hidrógeno y a las pilas de combustible, trabajamos en red, desde un proyecto de área estratégica que se aprobó allá por el 2009, creo. A partir de ahí estamos permanentemente conectados. Y otra cosa que también se tiene que saber es que
En el 2005 se promulgó una ley de hidrógeno por impulso de quien fue el que introdujo el hidrógeno como vector energético, ese concepto en la Argentina, que fue el doctor Bolsich, que junto con diputados patagónicos lograron esta ley de hidrógeno. Pero ocurrió que la autoridad de aplicación fue la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía no hizo absolutamente nada para reglamentar la ley de hidrógeno, y recién en el 2012 o 2013, gracias a un funcionario que trabajaba en la Dirección de Biocombustibles de la Secretaría de Energía, el ingeniero Herrero Rosas, se reactivó el tema, elaboramos un plan nacional de hidrógeno, pero luego cambió el gobierno y eso quedó en suspenso. Con esto quiero decir que para la Argentina, tanto para el sector industrial como para el sector académico, el hidrógeno es bastante familiar. Y como vector energético tiene todas estas aplicaciones que ven acá, salvo la naranja, que es como materia prima de la industria, que ya la hemos visto, pero después tiene aplicaciones en el transporte, todo tipo de vehículos, aplicaciones para generar calor y potencia en edificios y en la industria. Y si así hace esto, el hidrógeno puede aportar la reducción de las emisiones en todas estas aplicaciones. Y el hidrógeno lo puede usar fundamentalmente para combustible para vehículos, en un motor de combustión interna, es decir, reemplazando el combustible por hidrógeno, o en mezclas con GNC, pero claro, esto sigue siendo un motor de combustión interna y sigue habiendo gases de combustión que salen por el caño de escape que hacen que se pierda la eficiencia. Pero en cambio, si yo al hidrógeno lo caso, del verbo casar con S, con una pila de combustible, que después rápidamente vamos a explicar, se obtiene, se pasa de un motor de combustión interna a un vehículo eléctrico, porque la pila de combustible genera electricidad. Y además es mucho más eficiente. ¿Por qué el interés del hidrógeno tan de golpe nuevamente? Porque el hidrógeno en el 2000 tuvo un pico y después decayó y ahora después de la pandemia volvió. Y esto tiene una explicación si vemos, por ejemplo, el cuadro de la izquierda arriba, que son fotos satelitales de la ciudad de Buenos Aires antes del 20 de marzo del 2020, ¿sí? Y después del 20 de marzo del 2020. Estas son fotos promedio tomadas durante un mes. El color anaranjado es una demostración, o es proporcional a la cantidad de óxido de nitrógeno, que es el gas típico que se produce en cualquier motor de combustión, porque la combustión se hace con aire y el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Entonces, a esas temperaturas se forman los óxidos de nitrógeno. Si pueden ver, en febrero del 2020 teníamos una contaminación fuerte. Después de marzo del 2020, la calidad del aire mejoró notablemente. Y lo mismo pasó en Rosario, en Mendoza, en Córdoba y en todas las ciudades del mundo. Y esto demostró claramente, por un experimento que nunca se hubiera hecho si no hubiésemos estado en pandemia, que el responsable de la contaminación en las grandes ciudades es el transporte, porque en marzo de 2020 se suspendió todo, avión, trenes, barcos, etc. En cambio, las usinas térmicas, sobre todo las cercanas a la ciudad de Buenos Aires, siguieron funcionando, pero la calidad de aire se limpió. Bueno, básicamente una pila de combustible, no nos vamos a detener en esto mucho, pero también la creación de la pila de combustible data de allá por 1850 y algo, y es una batería, digamos, pero en donde se alimentan continuamente los reactivos. Por el elector, por el ánodo entra hidrógeno y por el cátodo entra el oxígeno del aire. Lo que se produce en el electrolito que conecta a los dos electrodos, que acá están figurados como catalizadores, porque en realidad también lo son, se produce una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. Se produce agua, pero en una combustión fría. Entonces, la energía química de la
formación de agua se transforma en energía eléctrica. Entonces, si yo combino el hidrógeno con una pila de combustible, estoy logrando un motor eléctrico. Las pilas de combustible que están más de moda ahora son las de membrana de intercambio protónico y la de óxido sólido. La membrana de intercambio protónico trabaja a temperaturas bajas, 60, 100 grados. Los electrodos son de platino, lo cual obliga a que el hidrógeno que entre tiene que ser extremadamente puro. No admite más de 10 a 50 partes por millón de monóxido de carbono, y eso es muy exigente, y solo se puede obtener si el hidrógeno proviene de la electrólisis del agua. En cambio, la del óxido sólido es una pila de combustible que trabaja a temperaturas más altas, incluso puede generar calor, y los electrodos no son de platino, son óxidos cerámicos que permiten una alimentación de hidrógeno impurificado, o incluso puede alimentarse con metanol o con amoníaco. Esa es la gran ventaja de esto. Hay dos pilas. Una pila PEM está en el Ciudad Universitaria, en el pabellón de industria, en nuestro laboratorio, y otra pila SOF, también de 5 kW, que se va a instalar próximamente en Santa Fe, y que va a estar alimentada con etanol. El etanol, el alcohol, se convierte en hidrógeno acá adentro, y el hidrógeno luego va a la pila de combustible. Este es un proyecto que tiene la provincia de Santa Fe para producir hidrógeno a partir de alcohol, ya que ellos están en la zona pampeana. Obviamente la ventaja del hidrógeno como combustible se puede ver acá. La eficiencia de un ómnibus con gasoil y motor de combustión interna, 25-30%, ruido, contaminación. La eficiencia de un ómnibus con pila de combustible, 40-50% en un futuro, no contamina y es silenciosa. Y acá hay un cuadro que muestra cómo evolucionarían las cosas en un futuro. Acá se está poniendo en este eje el peso del vehículo, y en este otro eje la autonomía. Entonces, cuanto más pesado, y estos colores que me están indicando, esta zona gris es la zona de preponderancia de las baterías de litio. La zona verde es la preponderancia de las pilas de combustible, aunque obviamente la zona gris puede avanzar sobre la verde tranquilamente, y la zona verde oscuro son los vehículos ya como los buques transatlánticos o los aviones, que funcionarían a biocombustibles. Obviamente en el mundo ya hay trenes que funcionan a hidrógeno. Alemania tenía un tren regional, ahora ha puesto otro tren con mayor distancia. Acá hay otras aplicaciones. Los alemanes están estudiando aplicarlo en submarinos, los españoles también. Obviamente también para fuentes estacionarias y en viviendas, con una pila entre 2 y 5 kilowatts sería suficiente. Y hasta se puede aplicar el concepto de energía distribuida. También hay pilas de muy poca potencia para las empresas, para los teléfonos, sobre todo las pilas que funcionan con metanol, y como backup de empresas de telefonía móvil. Bueno, estos son los vehículos a celda de combustible PEM, donde se muestra dónde irían las baterías, dónde iría la pila de combustible, la carga del hidrógeno, etc. Pero yo quiero pasar, el cuello de botella en la economía del hidrógeno es su almacenamiento y transporte. Ese es el mayor problema que tenemos hoy en día desde el punto de vista técnico para lograr una inserción de la economía del hidrógeno en el mercado. Y obviamente toda la infraestructura relacionada con ello. ¿Cómo se puede almacenar y transportar el hidrógeno? Hidrógeno gas a alta presión, hidrógeno líquido, o con moléculas carrier, como el amoníaco o, por ejemplo, el ciclohexano, otras moléculas oxigenadas. Y además, si nosotros vamos a producir hidrógeno en la Argentina para exportarlo, este es un problema realmente serio. Cómo almacenar y transportar tantos kilómetros el hidrógeno, que es un tema a debatir tranquilamente en algún momento. El almacenamiento de materiales aún tiene que resolver problemas cinéticos y de transferencia de calor para ser comerciales. Así que por ahora tenemos estas 4 alternativas.
Y bueno, para terminar, decir que estamos dirigiendo una red iberoamericana de hidrógeno que se llama Producción y Uso en el Transporte y Sector Eléctrico. Empezamos en el medio de la pandemia. Hay 13 países, toda esta gente, hay más de 300 personas entre profesionales, técnicos y estudiantes. Vamos a hacer nuestra primera reunión en el mes de julio en un simposio que se va a hacer acá en la Argentina, en Buenos Aires, el 8º simposio sobre hidrógeno, pilas de combustible y baterías avanzadas. Se llama ICELTEC 2022. Va a estar del 10 al 13 de julio del 2022 en el Cero Más Infinito, ese hermoso edificio que han construido en Ciudad Universitaria en Buenos Aires. Bueno, y con esto creo que es suficiente y después responderemos las preguntas. ¿Te parece bien, Nora? Perfecto, Miguel, realmente interesantísimo, bueno, especialmente porque como público uno escucha, bueno, el hidrógeno, la esperanza está en el hidrógeno, porque es un elemento tan abundante y uno piensa que es un poco, lo voy a decir de forma muy, como lo dice el habla popular, soplar y hacer botellas, pero como bien vos nos acabás de explicar, no es tan sencillo y si bien presenta muchas posibilidades, también hay que resolver una cantidad de problemas que exactamente, tecnológicamente no están resueltos, ¿no? Muchas veces, por lo menos a mí como periodista me pasa que a veces uno habla con los que están trabajando en el tema muy entusiasmados y pintan un panorama como que fuera de hoy para mañana. Y por lo que vos acabas de explicarnos y por supuesto todas tus investigaciones, si bien las posibilidades están, hay que resolver estos obstáculos, ¿no es cierto? Y exactamente. Yo lo que quisiera preguntarte es si hay que invertir energía para producir el hidrógeno, ¿no es cierto? La ecuación energética y económica, ¿será favorable? ¿Cómo lo están viendo? Acá, lo que pasa es que acá, bueno, no sé qué opinan esto, pero acá hay que ver también el tema de las externalidades, ¿no? No solamente el costo económico, sino también qué es lo que nos conviene a nosotros como país. Es decir, siempre vas a consumir más energía que la que producís, eso es seguro, y además siempre vas a afectar de alguna manera al medio ambiente. Obviamente que los que más afectan son los hidrocarburos y sobre todo el carbón. Pero los otros métodos alternativos también afectan en menor medida. Eso lo tienen que quedar claro. Por eso yo estoy muy de acuerdo con los ecologistas, pero si no hay energía, no hay nada. Sin energía no tenemos nada, como vos muy bien dijiste al principio. El tema en la Argentina es ¿qué hacemos con el gas natural que tenemos? Si vamos a producir hidrógeno a partir de gas natural, que es más económico que producir hidrógeno a partir del agua por el momento, o no, porque además, si alguna empresa quiere exportar, por ejemplo, seguramente le van a medir la huella de carbono y le van a decir, ojo, usted si tiene hidrógeno a partir de gas natural, tiene que secuéstreme el dióxido de carbono, porque si no usted está generando dióxido de carbono. Entonces, bueno, el proceso que en la Argentina se domina perfectamente, que es hidrógeno a partir de gas natural, hay que agregarle una unidad de secuestro, de captura de dióxido de carbono. Eso es evidente. Y después ver qué se hace con ese dióxido de carbono secuestrado o capturado. No es tan sencillo. También uno puede ir a la electrólisis del agua perfectamente con energías renovables como la eólica, ¿no? Porque en la Patagonia, por ejemplo, hay muy, muy buenos vientos. Pero en realidad, si uno se puede analizar, uno puede producir hidrógeno en cualquier lugar que haya agua y energías renovables. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja de que en el norte tenemos mucha energía solar, en el sur tenemos mucha energía eólica. Pero tenemos la desventaja de que estamos al final del mundo. Entonces, llevar ese hidrógeno que producimos hacia el hemisferio norte es un problemita. Y otra pregunta,
vos acabás de mostrar en una de tus diapositivas una pila de hidrógeno. Uno cuando piensa en pila... La pila de combustible. No, esta es una... Sí. ¿Cómo se haría, digamos, qué dimensiones tendría algo de esto para uso en vehículos, por ejemplo, para impulsar vehículos? Bueno, yo te lo mostré, creo que hay lugar para poner una pila. La pila, dependiendo, tiene que generar más o menos 60 kilowatts para un vehículo más o menos importante, pero sí hay espacio perfectamente, y de hecho ya hay vehículos, autos que funcionan a hidrógeno y pila de combustible, hay ómnibus que funcionan a hidrógeno y pilas de combustible, hay otros que funcionan a hidrógeno como combustible directos, ya no serían eléctricos, sino serían motores de combustión. Eso, exactamente, esto es lo que... Sí, acá se puede... acá están ubicadas los tanques de hidrógeno y la pila de combustible. Están en para el piso traerlo del a vehículo. nuestra vida cotidiana, ¿se necesitarían estaciones de servicio para llenar el tanque? Bueno, ese es un problemita. Sí, se necesitan estaciones de servicio que salen unos cuantos millones de dólares, por lo menos un par de ellos hasta hace poco, y además, dada que la geografía nuestra es tan extensa, si vos tenés un vehículo de hidrógeno solo no lo vas a poder tener, porque vas a necesitar estaciones de servicio en todos lados, sino que uno tendría que pensar en un vehículo híbrido, por ejemplo. Como ocurre muchas veces con otros los autos eléctricos, ¿no? Y lo mismo pasa con los eléctricos, ¿eh? ¿Dónde lo cargas después? ¿Dónde cargas el vehículo eléctrico? Tenés que tener lugares de carga. O sea que hay toda una infraestructura en esto de la transición energética de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, sea batería o sea pilas de combustible, que requiere, sobre todo para nuestro país que es tan extenso, un estudio muy detallado, muy detallado. Bueno, lo importante es saber que está el conocimiento. Exactamente. Hay una red de profesionales en el país. Sí, hay que mover el mouse, me dijo el muchacho. Que dominan la tecnología, que hay también fuentes sostenibles como para, digamos... Mira, sí, yo te digo que hay gente que está trabajando muy bien en pilas de combustible, tanto en pilas PEM como en pilas de óxido sólido, en la CONEA, en CITEFA, en distintas universidades, y gente que está trabajando también en almacenamiento del hidrógeno, que es para mí el tema más importante, digamos, el tema más difícil o el tema a resolver tecnológicamente. Claro. Y es, digamos, fundamental tener eso que no se adquiere de un día para el otro, como sabemos. Exacto. Ninguna tecnología de estas complejas se puede comprar así nomás, y los países que la dominen no la regalan, así que es fundamental, ¿no es cierto?, tener ese conocimiento aquí en el país y seguir investigando, por supuesto, con la posibilidad de que la Argentina sea un nodo importante en esta tecnología, ¿no? Y es importantísimo seguir, digamos, sosteniendo la investigación en estos temas que están en el centro del escenario. Y bueno, otro de los temas así, te agradecemos muchísimo la exposición, y además muy clara, muy al alcance, digamos, dentro de lo que uno puede advertir como lego, como persona que no es investigador en este tema. Y pasamos a la otra tecnología de la cual se habla constantemente y parece que es la solución dorada, pero seguramente Ernesto Calvo, un investigador que ha impulsado la investigación en litio, en nuevas baterías, y que ha ganado muchísimos premios, y igual que Miguel, ambos formaron muchísimos recursos humanos, justamente muchos de estos recursos humanos de los que venimos hablando y que es tan importante que posea el país, bueno, pasaron por los laboratorios de investigación de Miguel Laborde y de Ernesto Calvo. El de Ernesto Calvo es el INQUIMAE, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se trabaja muchísimo en estos temas de frontera. Y como vamos a ver, también no es tan soplar y hacer botellas
a pesar de que muchos eslogan de marketing hagan pensar que el auto eléctrico está ahí a la vuelta de la esquina y que mañana todos vamos a andar en autos eléctricos y se va a poder reemplazar de la noche, ¿no? Así esa que, máquina, justo elegí esta para tener mejor visión, pero ahí sí. A ver, Ernesto parece que tiene unos problemas tecnológicos, por suerte no con el litio. Acá estamos. Ernesto, ¿nos escuchás? Hola, Ernesto. Sí, perfecto. No sé por qué cada tanto se congela. ¿Sí? ¿Me escuchan? Okay. Perfecto, en este momento muy bien. Y Sí. entonces estamos aquí ansiosos por escucharte. Perfecto, bueno, sí. Tenemos la presentación aquí. Sí. El objetivo de mi charla hoy es mostrar las oportunidades que tenemos en la tecnología más que en la posesión del litio. Y quisiera comentar esto porque se repite mucho, inclusive muchos dirigentes, políticos, presidentes, digamos, nos afirman que el litio va a conseguir las divisas que necesita el país y me parece que no es así tan directamente, por lo menos como está planteado hoy. El litio es el elemento número 3, después del hidrógeno viene el helio y después el litio, por lo tanto tiene el núcleo 3 protones y tiene 3 neutrones, dependiendo de 3 electrones, y dependiendo del número de neutrones podemos... A ver, se quedó congelada nuevamente la Blanco, imagen. el litio no es un combustible, sino que permite almacenar energía. A diferencia del hidrógeno, que se puede quemar formando agua como combustible, el litio permite el almacenamiento de energía. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? A esto me quiero referir. Y en primer lugar, voy a mostrarles que en la cadena de valor del litio tenemos 3 sectores. Lo que se llama upstream, es decir, donde se extrae el litio, que puede extraerse bien de roca, como es spodumeno, que es un aluminosilicato, o de salmueras, de salares de altura, o de agua de mar, o de aguas geotérmicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de geysers. O también de desalinización de agua en el concentrado de sales, tenemos litio. Luego tenemos lo que llamamos middle stream, que es donde se fabrican los compuestos de litio que van a dar lugar en las baterías, que son el gran jugador en esto, de los materiales de cátodo y de los electrolitos. Y luego en el downstream lo que tenemos básicamente es las aplicaciones del litio. Digamos, baterías para computadoras, para todo lo que es electrónica móvil, para el vehículo eléctrico, que es lo que en este momento se habla tanto de la transición energética, pero también permite hacer otras cosas. El litio se viene usando en vidrios cerámicos. La aleación de un avión como el Airbus tiene 400 toneladas de litio. El litio permitiría fabricar amoníaco sin huella de carbono. Y me sumo a lo que decía Miguel, que en la fabricación del hidrógeno para amoníaco, la forma más barata es hacerlo a partir de hidrocarburos, por lo que llaman la reacción de gas de agua, Schiff reaction, pero eso genera dióxido de carbono. El litio es el único elemento que a temperatura y presión ambiente rompa la unión de 2 átomos de nitrógeno en la molécula de nitrógeno y permitiría reaccionar con el nitrógeno, formar nitruro de litio, que reaccionando con agua forma hidróxido de litio y amoníaco. Y esa es una forma muy elegante y limpia de fabricar amoníaco. Y esto tiene grandes posibilidades en investigación y desarrollo. No existen todavía estos métodos, se han propuesto, pero esto podría abrir posibilidades. El isótopo 6 del litio tiene aplicaciones nucleares, en la CONEA, Horacio Corti y otra gente trabajan intensamente en este tipo de cosas y, por supuesto, en baterías. Ahora bien, la gran noticia es que en marzo del 2022, la tonelada de litio equivalente, que es la forma que se lo mide, la tonelada de carbonato de litio equivalente pasó a costar $72.000,
cuando se suponía en los últimos años que iba a nivelarse en $9.000. En la pandemia cayó a 8.000, el año pasado subió a 17.000 y ahora está en 72.000. La pregunta es si las regalías, las empresas las están pagando hoy a $72.000 o las siguen pagando al precio, digamos, viejo. Pero veamos, estos datos son importantes. ¿De dónde se saca el litio? El litio se saca de salmueras continentales. La mayor parte, el 75%, está en Argentina, Bolivia y Chile. Y China, también hay en Estados Unidos un poco. De roca, esto está mucho más distribuido en el mundo, hay en varios lugares. De arcillas, como Sonora en México o en Estados Unidos. De fluidos geotérmicos, y acá hay dos grandes movimientos que son en Salton Sea, en California. Hay empresas sacando litio, particularmente para Elon Musk, para los autos, y también en Cornwall, en Inglaterra, hay fluidos geotérmicos que se utilizan para generar energía eléctrica porque es agua que sale a alta temperatura. Y además, como trae litio, ahora quieren sacar litio. Y por supuesto de agua de mar. La mayor cantidad de litio está en el agua de mar, pero la concentración, es decir, la cantidad que hay por litro es tan pequeña que no es económicamente viable si existen estas otras fuentes, ¿sí? Y fíjense, estos son los recursos que tienen. El país que tiene más litio es Bolivia, después sigue Argentina y después Chile, y así siguiendo. Y las reservas. La diferencia, si ustedes ven, es que las reservas corresponden a los recursos que pueden ser extraídos en una forma legal y económicamente factible. Para que lo vean claramente, Estados Unidos, esto está sacado de un informe de CEPAL, que hubo una charla la semana pasada muy interesante, y la fuente es el Servicio Geológico de Estados Unidos. Para Estados Unidos no hay datos de reservas en Bolivia porque no tienen acceso, porque por la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, solo el Estado boliviano puede sacar el litio. Después se podrá asociar con otros, pero entonces no es, hay recursos, pero no hay reservas. Y fíjense que Argentina tiene menos reservas que Chile, teniendo más recursos. Esto tiene que ver con cuáles son los recursos que pueden ser explotados. En particular, la Argentina tiene una situación bastante retrógrada respecto de Bolivia y Chile, porque la Constitución del año 94 le dio los recursos a las provincias. Entonces, las provincias que tienen presupuestos anuales menores que las ganancias de la mayor parte de las empresas de litio negocian en forma separada, y eso es una posición de extrema debilidad. ¿Cuánto litio se produce en el mundo? Fíjense, Australia es el que más produce, siendo el que no tiene la mayor parte de los recursos. Argentina hasta el 2016 estaba en tercer lugar, después de Chile, y ahora fue superado por China. O sea que estamos en cuarto lugar, y en total hay unas 450.000 toneladas por año. ¿Cuánto se produce de litio en la Argentina? Bueno, se venía produciendo hasta el año 2015 del orden de unas 20.000 toneladas por año. Ese año comenzó a producir, y esto es hasta el 2015, solo producía una empresa que es FMC, una empresa norteamericana que ahora se llama Livent, pero en el año 2015 empezó a producir Sales de Jujuy, que está controlada por Oro Cobre Toyota y la provincia de Jujuy, y entonces aumentamos y estamos en unas 33.000 toneladas por año. ¿Cuál es el valor de exportación del litio? Y ahora esto yo quiero marcarlo porque es muy importante. El valor de exportación del litio fue subiendo y alcanzó este valor en el año 2019. ¿Cuánto representa del Producto Bruto? El 0,05%. Es mucho menos, es cientos de veces menos que la soja. O sea que los dólares que van a entrar por el litio representan menos del 0,05% del Producto Bruto nacional, ¿sí? En Chile es 3 veces más. Y fíjense, si miramos datos del INDEC, ¿cuánto declaran las empresas que ganan en estas exportaciones? Fíjense que en el año 2018 se exportó por $100 millones, a un valor de 4 a 6 dólares por kilogramo, o sea, 4.000, 5.000 dólares la tonelada, cuando el valor en el mercado era 9.000. La máxima regalía fue muy, muy baja, o sea que no es un
buen negocio para la Argentina, por lo menos como está planteado en este momento. Para darles una idea, en Chile, explicaban la semana pasada en la CEPAL, que el valor con que el gobierno les cobra los impuestos es el valor internacional del litio y en la Argentina es el valor declarado por las empresas. La semana pasada saltó un escándalo porque una de estas empresas parece ser que subfacturaba y ahora hay un lío judicial. ¿Dónde está el litio? El llamado Triángulo del Litio está en el sudoeste de Bolivia, aquí tenemos el Uyuni, en el norte de Chile, en Atacama, y en la Argentina, en La Puna, en las 3 provincias, Jujuy, Salta y Catamarca. Esta foto que está acá en el medio son los 25, 30 proyectos de litio. Esta foto es del año 2017 de la Secretaría de Energía. Y hoy la foto es la misma. Solo hay 2 empresas que extraen litio, que son Livent y Sales de Jujuy. ¿Por qué no avanzan los otros proyectos más rápido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay mucho humo, hay mucha especulación. Hoy los salares se transformaron en un negocio inmobiliario. Con el valor de la tonelada de litio, de carbonato de litio equivalente, la gente que tiene una propiedad en un salar pretende ganar algo que nadie está dispuesto a pagar y por ahora la situación está un poco congelada. ¿Por qué el proceso actual no es eficiente? El proceso actual es un proceso de evaporación durante 12 a 18 meses, muy lenta, donde precipitan las distintas sales. Luego queda una solución, un sobrenadante rico en cloruro de litio, que se precipita con carbonato. Primero se le saca el magnesio y el calcio con cal, y luego con carbonato de sodio se precipita el carbonato de litio o bien se utiliza el cloruro de litio. En una zona donde el sol es premium, digamos, tenemos la mejor energía solar comparable con Arizona o con el Sahara, pero la solubilidad del carbonato de litio aún a 85 grados, que es donde se lo procesa, es del orden de 9 a 10 gramos por litro, es muy alta. Quiere decir que solo tenemos una eficiencia que no supera el 35%. Es decir, tenemos un proceso muy lento, se agregan sustancias químicas, se generan desechos químicos, se pierde una enorme cantidad de agua, millones de litros, en una zona desértica, y el proceso es muy sensible a cambios estacionales y a la química de cada salar. A ver, se detuvo la transmisión. Hola Ernesto, ¿nos escuchás? Una de las piletas, digamos, de las pozas, sí. Y aquí tenemos la planta, digamos, de procesamiento. Lo que está surgiendo en este momento son métodos de extracción directa y todo el mundo está apuntando a estos métodos de extracción directa, que son rápidos, de alta eficiencia y generalmente mucho más limpios. Ahí es donde está la oportunidad tecnológica argentina. Los métodos son, por ejemplo, el que nosotros hemos desarrollado, como dijo Nora, que ganamos premios y fue patentado por CONICET, que es la extracción electroquímica por bombeo iónico e intercalación, es decir, utilizar la misma tecnología que usan las baterías que tenemos en los celulares. También la extracción por solventes. La empresa israelí Nova Bateman, otra empresa finlandesa, utilizan óxidos de fosfina que capturan el litio en solventes orgánicos. Bueno, además del problema ambiental de este método, los solventes son más caros que el agua, entonces hay que recuperarlos, es decir, hay que gastar energía para recuperar esos solventes. Otro método es el intercambio iónico. La empresa Lilac Solutions, norteamericana, con un subsidio de $20 millones de Bill Gates, desarrolló un método en el cual el litio se intercambia por el protón en unos óxidos de manganeso, y en este momento está haciendo una prueba piloto en el salar de Cachi en Salta, y también en Bolivia. Métodos de absorción, desarrollado originalmente por la Dow Chemical, es la absorción en una sustancia, en un hidróxido de aluminio que se llama gipsita, que los geólogos descubrieron que es un mineral que en la naturaleza fija el litio. Livent, en Catamarca, tiene unos 400 toneladas de gipsita en unas 25 torres de absorción. La empresa Eramet, francesa, en este momento está, según vemos en las patentes, está tratando una variante de este método en Salta.
Nanofiltración selectiva por ion litio. Esto ha hecho mucho ruido, pero hay que mirarlo con mucha atención. Si yo tengo una membrana que pongo de un lado salmuere, del otro lado saco el litio, ese proceso, a diferencia de todos los otros, es una sola etapa. Los otros son en 2 etapas, una etapa de captura y una etapa de recuperación. EnergyX es una empresa que se generó en Texas y que se presentó en Bolivia a un llamado de procesos de extracción directa y utiliza lo que llaman MOFs, o sea, estructuras metal orgánicas. También hay transferencia electroquímica de litio en membranas o electrodiálisis. POSCO, la coreana POSCO, está desarrollando en Salta este método a partir de la precipitación del fosfato de litio, que es mucho más eficiente que la del carbonato. La china Ganfeng, Rosatom también tienen este método. En Bolivia, el año pasado se hizo una convocatoria a empresas, al costo de empresas, sin gastar un solo dólar los bolivianos, para que presenten proyectos de extracción directa, y se presentaron, entre otras, fueron seleccionadas estas empresas que están acá. Ganfeng de China, TVA de China, Rosatom de Rusia, EnergyX y Lilac de Estados Unidos, y Solva y Tenova con una empresa del grupo Techin de la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Todo el mundo trata de sacar el litio no en 2 años, sino en horas o en días, ¿sí? Livent en Catamarca está utilizando evaporación en una primera etapa de preconcentración y después absorción por gipsita. POSCO en Salta utiliza electrodiálisis de fosfato de litio. Voy a comentar que nosotros hemos desarrollado y recién publicamos este método en la Argentina. Ganfeng de China tiene métodos evaporíticos, electrodiálisis. Ganfeng junto con Lithium America son los propietarios de Minera Exar, que aparentemente a fin de año, principios del año que viene, sería la tercera productora de litio en Jujuy. Eramet y Livent, de nombre muerto, TVA, Rosatom, EnergyX, Lilac Solutions y Solva y Tenova por extracción con solventes. En todos estos métodos hay 3 cosas que tenemos que mirar. ¿Cuál es la capacidad de intercalación del litio? O sea, ¿cuántos miligramos de litio puedo captar por gramo del material que utilizo para captarlo? Y es menos del 5% en peso. Por lo tanto, tengo que utilizar enormes masas de estos materiales absorbentes, ¿no? Aquí tienen algunos datos. En el caso de la gipsita, la empresa Livent tiene cientos de toneladas del material absorbente para sacar el litio. La segunda pregunta es, ¿con qué rapidez la puedo sacar? ¿Cuál es la velocidad de recuperación? O sea, ¿cuántos miligramos por metro cuadrado por hora? Y todos los métodos tienen un valor casi igual. Tienen el mismo nivel de velocidad, ¿sí? Lo cual nos va a llevar a una conclusión rápidamente. Pero la primera conclusión es que entonces, si yo voy a sacar miles de toneladas de litio, necesito aumentar muchísimo la superficie, porque esto es por metro cuadrado. Y ahí hay tecnologías de desalinización que se pueden utilizar. Y el tercer punto es cuánta energía me cuesta sacarlo. Por ejemplo, acá estoy comparando los métodos electroquímicos. La extracción por electrodiálisis directa de la salmuera gasta 100 veces más energía que los métodos electroquímicos como el que hemos propuesto nosotros. Marchini y Romero fueron mis estudiantes que se doctoraron, y estos son los valores de ellas. Este es un grupo en Alemania y este es otro grupo en China. Fíjense que estos números son relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque en todos estos métodos, excepto el primero, yo tengo un sistema que es una batería. O sea, me está dando, la mitad del proceso me está dando energía y la otra mitad, por supuesto, me la consume. La conclusión, ¿por qué todo esto es así? Porque el litio es un átomo chiquito y el ion litio es ese átomo que perdió un electrón y tiene una carga positiva. Entonces tengo una partícula positiva que atrae las moléculas de agua tan fuertemente, y la única forma de ser selectivo es que ese ion pierda el agua de hidratación y se meta dentro de una estructura, como lo hace en el teléfono celular, en la batería del teléfono celular, ¿sí? Si usamos membranas selectivas para hacer electrodiálisis, los poros son tan grandes que el litio puede pasar totalmente hidratado, pero también puede pasar el potasio y el sodio. De hecho, el potasio
se hidrata menos que el litio y pasa más fácilmente que el litio. Si usamos materiales absorbentes, los poros son tan pequeños que el litio tiene que perder las moléculas de agua y eso cuesta energía. Y aquí está ejemplificado. El litio acá lo tengo rodeado de agua y tiene que pegar un salto de toda esta energía para estar el litio desnudo. Esto es lo que se llama energía de activación. Quiere decir que el número... A ver, vamos a esperar unos segundos a que se recupere la transmisión, como hasta ahora. ¿Podemos extraer litio en gran escala en forma sostenible? Esta es la propuesta que hicimos, que Nora nos acompañó a recibir el premio en Holanda. Combinar el sol y la salmuera con un método electroquímico. Aquí hay un reactor, esta es la foto del reactor que fue muy exitoso en el laboratorio, acá en azul, como la concentración del litio que vamos recuperando va aumentando y que ahora estamos llevando digamos, a escala piloto. Para dar una idea de las cosas que se pueden hacer en la Argentina, este es el trabajo que se aceptó la semana pasada y sale publicado ahora, de la electrodiálisis del fosfato de litio para obtener hidróxido de litio de alta pureza e hidrógeno verde, porque es por electrólisis. O sea, un subproducto es el hidrógeno que puede quemarse en una batecelda de combustible, en una pila de combustible, para bajar el costo energético de la extracción del litio. O estos trabajos que son los de en el proyecto, digamos, de extracción nuestro. Y estos son, en estos dibujitos, ustedes pueden ver cómo funcionan la extracción electroquímica. Y finalmente, mi conclusión es que el valor y la oportunidad para Argentina no es el litio en los salares. Ya vemos que el litio en los salares no vale tanto, no deja tanto, no deja nada, sino lo que es importante es la tecnología propia que podamos desarrollar. Miremos para atrás, miremos a Jorge Sábato, miremos que la Argentina ha hecho satélites, ha hecho centrales nucleares, ha hecho radares, ha exportado estas cosas y por lo tanto estoy totalmente convencido y espero poder convencerlos de que la oportunidad no es tener el litio y que lo vengan a sacar y lo lleven en bruto pagando muy bajas regalías, sino desarrollar tecnología propia, tecnología argentina. Con esto termino. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Nos convenciste realmente, pero vos muchas veces has dado ejemplos de la diferencia entre vender la materia prima en bruto y vender una batería ya, digamos, con toda la tecnología dentro. ¿Te acordás de esos números? Como para hacernos una idea de la diferencia que existe entre vender la minería del litio y vender baterías ya fabricadas. Sí, sí. Cuando un kilo de carbonato de litio valía $9, ¿sí? Una batería con 6 kilos de carbonato de litio, en lugar de valer, digamos, $50, valía $20.000. Ahora el carbonato de litio cuesta 70. Qué lástima que se corta. Sí, una lástima que se corta, pero ya lo vamos a recuperar. Hasta ahora siempre volvió. A ver si podemos recuperarlo. Lo que pasa es que lo que le está planteando es que en el litio, y acaso también tanto el litio como el hidrógeno, hay algunos que quieren repetir el modelo agroexportador. Y nosotros decimos que no. Que no es cuestión de exportar el litio o exportar el hidrógeno. El hidrógeno se puede fabricar y se puede usar no solamente para los vehículos, sino también por el concepto de energía distribuida, es decir, aquellos lugares de nuestro país que son recónditos, que no reciben energía eléctrica, usar el hidrógeno para eso y no exportarlo directamente. Perdón, ¿se me escuchó o se cortó?
Se cortó un poquito, si podés retomar sobre la diferencia. No, simplemente decía que cuando un kilo de carbonato de litio valía $9, una batería de un Tesla con 6 kilos, en lugar de valer 50, $100, valía $20.000. Y la diferencia es la tecnología. O sea, el recurso mismo tiene muy poco valor, y digamos, vendamos soja, no vendamos litio, porque realmente toda la venta de litio en los últimos años fueron no más de $400 millones por año. ¿Sí? O sea, y digamos... Ernesto, un tema que en este momento interesa muchísimo, justamente por todos los problemas que existen ambientales. ¿Qué pasa? Nosotros supongamos que el litio se impone en la propulsión en los vehículos, como reemplazo en parte. No sabemos que vamos a tener que usar una canasta de formas de energía, ¿no? De producción de energía, pero supongamos que se hace mucho más común el uso de baterías de litio para mover vehículos y para mover otras cosas, ¿no? Ya sabemos que se usa prácticamente todos los teléfonos celulares tienen baterías de litio. ¿Qué pasa tienen una vida útil y luego supongo que terminan como todas las baterías? ¿Qué pasa luego con la contaminación? ¿Pueden reciclarse? ¿Cómo se ve ese problema? Hay grandes esfuerzos para reciclar las baterías de litio. No solo por el litio, sino para recuperar cobalto, níquel, que son materiales escasos, metales escasos. El litio se recupera. En Europa, por ejemplo, hay muchísima gente trabajando en la industria, no solo en las universidades, por el reciclado de las baterías. Se calcula que a partir del 2035, el litio del reciclado de baterías va a empezar a pesar en la economía del litio. Hasta ese momento es litio virgen que va a haber que sacar, porque va a ir aumentando el número de baterías que... Ay, qué lástima que se corta. Va a haber... Lo mismo pasa con la pila de combustible, Nora, ¿eh? Sí. Lo mismo que vos decís para la batería de litio pasa para las pilas de combustible, exactamente. Tampoco se conoce demasiado cuánto van a durar y después qué hacer con esos residuos. Claro. Sí, bueno, o sea, nada es color de rosa, todo tiene, ¿no es cierto?, una letra chica, si bien ofrece oportunidades, como estamos viendo, pero bueno, hay que tener en cuenta que también presenta otros desafíos y otros obstáculos. El problema energético es complejísimo, ¿no? Es complejísimo. Y está relacionado con el medio ambiente, está relacionado directamente con el medio ambiente, con la preservación del medio ambiente. Absolutamente. ¿Y cómo ustedes ven? Fíjate. Sí. No, digo, fíjate el caso del amoníaco. Esto es una propuesta que se ha hecho en varios lugares. Todavía no hay una solución industrial, pero el litio es capaz de romper la molécula de nitrógeno a temperatura y presión ambiente. Pensar que el amoníaco hoy se hace por el proceso Haber-Bosch a alta temperatura y presión, consumiendo el 10% de toda la energía producida en el mundo y generando dióxido de carbono con huella de carbono. Si uno toma litio metálico y lo expone al nitrógeno, se forma nitruro de litio, y cuando lo reaccionás con agua se forma amoníaco e hidróxido de litio, que es lo que necesitas para hacer las baterías. Y esa es una ecuación muy, muy interesante para la ciencia y luego para la tecnología. Más allá de los problemas pura y estrictamente tecnológicos, estas dificultades que ustedes mencionan que habrá que resolver y que no dudamos que se van a resolver, porque ya se resolvieron muchas otras que eran incluso más difíciles. ¿Cuál es para ustedes el principal obstáculo para que se avance más rápido en esta, como se llama, transición energética? ¿Es la pereza, digamos, del mercado, que es muy conservador y bueno, ya hay toda una estructura montada sobre ciertas fuentes de energía y reemplazarla no es fácil?
o hay otro obstáculo, otros obstáculos que pueden incidir de forma muy, muy pronunciada en este cambio, en este reemplazo por formas de producción de energía más sustentables. Perdón, ¿puedo? En primer lugar, en la transición va a haber vehículos híbridos, porque hoy vos no tenés que todas las estaciones de servicio tienen un enchufe. Vos vas y tienen una manguera y te dan un líquido. O sea que hay un problema de infraestructura. Y eso va a hacer que los vehículos sean híbridos, es decir, sean muy eficientes quemando combustibles fósiles para cargar una batería. ¿Sí? Y luego van a ser totalmente eléctricos. Ese es un problema. Y el otro que me parece importante es que se habla de la transición energética, que es un problema central para los países desarrollados. Nosotros no somos un país desarrollado, si bien se va a dar la transición energética, me parece que tenemos que mirar mucho más en la provisión de recursos como hidrógeno o como litio, más que al uso en la transición energética. Hace 2 años que estamos esperando que entre en el Congreso la ley de transición energética que vienen anunciando, todavía no entró. Miguel comentaba que la ley de hidrógeno en 20 años no se reglamentó. Sí, yo quería darle por ahí, mirarlo de otra manera, aunque comparto lo que dice Ernesto, ¿no? Es decir, aunque la Argentina se propusiera llegar a la emisión cero de dióxido de carbono, no se resuelve el problema, porque nosotros contribuimos con muy poquito. El problema está en el hemisferio norte, en los países más industrializados. Pero yo quiero además decir otra cosa. El problema de la transición energética es muy complicado y problemático, pero sí hay una resistencia fuerte, como decía Nora, en los lobbies que trabajan con las energías convencionales. Por ejemplo, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y que acá nosotros tenemos un argentino, que bueno, si me está escuchando no le va a gustar que diga quién es, pero es Darío Gómez, que es realmente un experto número 1 en esos temas. Cuando hace un informe, el IPCC es un informe muy extenso, pero después hace un resumen, ¿no? Un abstract. Y en el abstract, que es lo que leen los policy makers, es decir, los hacedores de política, no ponen lo sustancial. Lo que dice el IPCC es que hay que dejar de usar hidrocarburos. Y eso no está ocurriendo. Y los líderes mundiales tampoco lo aplican. Obviamente que no es posible dejar de usar hidrocarburos de un día para el otro, pero tendría que haber políticas claras, incluso impositivas, para empezar a dejar de usar hidrocarburos. Esa es una cuestión. Y obviamente hay lobbies que frenan todo esto. Y la segunda cuestión es que la tecnología puede resolver hasta cierto punto. Tenemos limitaciones de las leyes físicas y de la naturaleza también, a tal punto que la demanda de energía en este sistema económico mundial crece mucho más rápidamente que las energías renovables. El modelo socioeconómico que tenemos hoy día no es sustentable con mantener los 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura que se proponen. Es insustentable. Esto del crecimiento continuo demanda cada vez más energía. Y las energías renovables, por más esfuerzo que hagan los técnicos, no van a poder avanzar a la misma velocidad que avanza la demanda energética. Entonces, es un problema que involucra a las ciencias sociales directamente, porque es un problema cultural. Y creo que eso no se ve, obviamente en los líderes políticos ni hablemos, pero no se ve, pero realmente es necesario un cambio cultural. La globalización, por ejemplo, hace que hoy compremos productos que vienen de China. ¿Y quién trae esos productos? O los aviones o los barcos, que son los que más contaminan, porque son los que usan los combustibles más pesados.
¿Por qué no lo traemos de Brasil o de Chile o de México? Es decir, lo que yo creo que hay que replantearse el modo de vida de la sociedad, realmente, empezar a olvidarse del vehículo individual y empezar a trabajar para tener un buen transporte público, como se debe, porque si no, esa meta de 1,5 grados centígrados no se va a poder lograr. No es que quiera ser catastrófico, ni mucho menos, porque hay soluciones que no solamente son tecnológicas. Exactamente, bueno, eso se habla mucho en el IPCC y realmente los que siguen de cerca estas cumbres que se hacen todos los años están un poco desesperanzados, porque a pesar de todos los informes, de que bueno, de hecho los últimos informes del año pasado y de comienzos de este mostraron el impacto real del cambio climático que está teniendo y que las emisiones, a pesar de tantas cumbres, entre comillas, siguen aumentando. Nunca se emitió tanto como en estos años. Y sin embargo, hace 30 años que existe el IPCC, ¿no? Pero bueno, va a haber que hacerlo porque creo que nos vamos lamentablemente los perjuicios no son solamente para los que emiten, son para todos. También. Eso es lo más trágico de todo esto, Nora. Eso es lo más trágico. Ahí hay una Miguel, pregunta. Hay una pregunta, dice, ¿el color de rosa o la solución ideal sería el hidrógeno obtenido con energía nuclear? ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, mira, acá hay gente primero que la Argentina tiene un desarrollo nuclear muy superior a todo el resto de Latinoamérica y es una potencia nuclear, eso lo tenemos que tener claro. Y como para producir hidrógeno necesitas energía, ¿por qué no usar la energía nuclear? Están los reactores de baja potencia, el CAREN, no los reactores de alta potencia, no usar atucha para generar hidrógeno, ni mucho menos, pero sí los reactores de baja potencia. Sería una alternativa para producir hidrógeno por electrólisis y que esa energía que necesita la electrólisis, esa electricidad, venga de la nuclear. Es una alternativa más. Pero como vos dijiste, hay que recurrir a una paleta. Una sola no resuelve nada. No hay una bala de plata para resolver el problema energético, ¿no? No, sobre todo porque los hidrocarburos se usan muchísimos, millones y millones de barriles de petróleo por día, y además tienen una densidad energética muy grande, que las otras energías no la tienen, salvo la energía nuclear. Y Ernesto, con respecto a las reservas, vos mencionaste dónde están las reservas y los recursos en litio, ¿no es cierto? ¿Eso hay calculada una fecha, digamos, en que se van a terminar? Porque los hidrocarburos sabemos que tienen una fecha en que se van a agotar. Lo mismo las tierras... No, el carbón se va a agotar mucho después. Y van a recurrir. Pero tendría un impacto ambiental. Ya lo están haciendo, ya están recurriendo al carbón. No, hay litio para bastante tiempo. Se van a reciclar las baterías mucho antes que se agote el litio. Qué pena. Bueno. Ya vuelve. Tengamos un minuto de paciencia, a ver. Mientras tanto, si hay alguien entre los que están siguiendo esta charla y tiene alguna pregunta, sin timidez, mándela, que hay que aprovechar a nuestros invitados de hoy, que son dos grandes en la investigación de estos temas. Solo para mencionar, déjenme mencionar algunos datos, que hizo una presentación muy escueta, pero Miguel Laborde, como decíamos, es doctor en ciencias químicas, ex vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET,
fundador y director hasta 2019 del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sostenibles, miembro del directorio de ITEC, la empresa conjunta entre YPF y el CONICET hasta 2020, coordinador internacional de la red Hidrógeno Transcel, producción y usos en el transporte y el sector eléctrico del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y Ernesto Calvo, bueno, profesor titular consulto de la UBA, fundador del Laboratorio de Electroquímica Molecular, exdirector del Centro Interdisciplinario de Nanociencia y Nanotecnología, miembro de la Academia de Ciencias de Latinoamérica, fellow de la Royal Society of Chemistry en el Reino Unido y de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Recibió la medalla al mérito CONEX, el premio FUNPRESID por innovación tecnológica, el premio Brightman's Challenge, que hizo mención, muchos más, y el premio Consagración 2020 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, entre muchas otras. Estábamos comentando que ustedes muy humildemente se presentaron en forma muy escueta, pero para que quienes nos acompañan tengan dimensión de quiénes vienen estos conceptos, ¿no? Son dos personas que realmente conocen, como dirían los aficionados al billar o al pool, conocen el paño a la perfección. Así que, Ernesto, vos estabas comentando algo y justo se te congeló, a ver si te podemos recuperar. No. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, además, Nora. No, yo te quería comentar, mientras vuelve Ernesto, que hay provincias en la Argentina que han tomado el tema hidrógeno con bastante seriedad. La primera fue la provincia de Santa Fe, a través de su organismo ENAFE, que se llama, que hay un convenio con el CONICET para instalar esa planta de producción de hidrógeno y pila de óxido sólido. Tierra del Fuego, que ha encargado un trabajo para ver qué puede hacer Tierra del Fuego con el tema hidrógeno, y obviamente Río Negro, que está con esta empresa australiana, y que el lunes va a haber una reunión en el Yao Yao sobre el tema hidrógeno exclusivamente, donde van a ir empresarios, políticos. Nos invitaron a nosotros, bueno, nos dieron una mesa científica de 1 hora, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Un comentario. En este momento hay una sola empresa que produce hidrógeno en la Argentina, que está en Comodoro Rivadavia, y se habla que en Río Negro esta empresa australiana va a poner... Sí, la empresa que se refiere Nora Ernesto, es Ichico, que está puesto en un lugar cercano a Comodoro Rivadavia, donde tiene aerogeneradores que le generan la electricidad para realizar la electrólisis del agua y generar hidrógeno y oxígeno. Eso y Miguel, está digamos, este es en el panorama nacional. Y en el plano internacional, ¿cómo están traccionando las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, en estas tecnologías? ¿Están haciendo desarrollos importantes? Porque sabemos que ellos son los que pueden mover el amperímetro, ¿no? Lamentablemente, por la cantidad de recursos que invierten, ¿no? Sí, bueno, Alemania tiene un problema, porque Alemania en su momento dejó de lado la energía nuclear y ahora, aparte del conflicto que hay en la guerra, tiene que recurrir al carbón. Pero Alemania sí tiene un desarrollo fuerte en electrolizadores, seguro, y tiene mucha penetración en Latinoamérica a través de la Fraunhofer y las otras instituciones para poder usar la tecnología de ellos en Latinoamérica y obtener el hidrógeno y llevarlo para Alemania. Corea del Sur, China, obviamente Estados Unidos, tanto California, que fueron los que empezaron, como la costa este. Francia no tanto, porque Francia tiene el problema energético resuelto en gran medida por la energía nuclear, ¿no? Exactamente. También España sobre todo en energía eólica y solar, están trabajando mucho y ahora también está metiendo en hidrógeno.
Pero el que se destaca más es Alemania y Corea del Sur, y Japón. Bueno, por supuesto, Japón, de Japón. Sí, sí. Ahí ya hay autos, sobre todo las fábricas de autos japonesas han metido mucho dinero en transformar sus vehículos en vehículos eléctricos, ya sea a batería o a pila de combustible de hidrógeno. Claro. Pero el tema es que acá en la Argentina todo eso sería carísimo y podrían acceder muy poca gente a esos vehículos. Bueno, justamente acá llegó una pregunta, dice, cómo se podría hacer para que la comunidad científica evite que estas nuevas tecnologías se utilicen solo para la exportación y el enriquecimiento de unos pocos? Esa es mi hija, que me está viendo. Y a ver, lo que pasa es que nosotros podemos hacer cosas hasta cierto punto. Después está la política a nivel nacional, que es la que tiene que decidir. Si uno repasa qué políticas de Estado hubo respecto a las energías renovables, en realidad hubo muy pocas recién. A ver, hay que reconocer que Macri, con negocios o sin negocios, montó varios parques eólicos. Pero hasta ese momento, las políticas públicas sobre energías renovables prácticamente no existían impulsos aislados. Por ahí la gente que trabajaba en la Asociación Argentina de Energía Eólica, Bolsich con su planta en Pico Truncado, la gente de Salta con energía solar. Recién ahora en este gobierno, aparentemente parecería ser que están decididos a impulsar una política pública. Por lo menos en el tema hidrógeno, han hecho un concurso de manifestación de interés la Secretaría de Belis para generar una ruta del hidrógeno. Y bueno, hubo un consorcio que se armó alrededor del Instituto del CONICET y hemos obtenido la licitación para evaluar la parte de producción de hidrógeno. O sea que ahora uno está vislumbrando algunas políticas y aparentemente sería la Secretaría de Estado que dirige Belis la que estaría llevando adelante por lo menos el tema hidrógeno, no sé en el litio. Pero bueno, eso... Hay otra pregunta, Carlos Vallaré. El uso de litio para producción de amoníaco es muy interesante para la agricultura. ¿Qué es lo que limita el desarrollo de un proceso industrial? Ernesto, tenés que desmutearte. Estás mudo, Ernesto. En el micrófono tenés que cliquear para que habilite... Abajo a la izquierda. Responden. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Está bien, no podía desmutearme. Nosotros encontramos esta propuesta en un trabajo de un danés que está en California, de hacer, que salió en el New Scientist hace unos años, la idea de hacer amoníaco con agua y litio. La reacción es agua que da hidrógeno, hidróxido de litio. Y se lo propusimos a ITEC. Se lo propusimos a la dirección de ITEC en el año 2018, 2010, pero no fue considerado. Ahora es que veo que hay empresas en el negocio del litio, porque realmente es disruptivo. Urea y fertilizantes sin huella de cadena de valor de litio. O sea, de litio que reacciona con agua y da amoníaco e hidróxido de litio. O sea, tengo dos productos. Tengo un producto, un commodity de litio, que es el hidróxido de litio, y el amoníaco.
No existe esto industrialmente, existen pruebas en el laboratorio, pero la idea vale la pena investigarla. Y hay gente trabajando en Corea, hay gente trabajando en China y hay gente trabajando en Estados Unidos sobre esto. Sí, pues si puedo agregar un poco lo que dije Ernesto, sí que es muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que pasar de escala laboratorio a una escala banco, luego una escala piloto y recién ahí llegar a un proceso industrial. Y para eso se necesita mucho dinero y además decisión política, que es un poco enganchando con la pregunta anterior. Es decir, si nuestros funcionarios siguen viendo a la Argentina como proveedor de materias primas y ven al litio y al hidrógeno como proveedor de materias primas, estamos fritos. Lo que hay que hacer es convencerlos de que hay tecnología propia, que hay recursos para hacer tecnología propia, de manera de aumentar el valor agregado del hidrógeno y del litio. Bueno, se vuelve siempre al mismo punto. Por supuesto que todos estamos conscientes de que no tenemos los recursos de países del hemisferio norte. Basta pensar, por ejemplo, que la vacuna contra COVID que se desarrolló en Inglaterra, la especialista, la investigadora que lideró ese proyecto, tenía un equipo de unas 8 personas cuando empezó todo. En 3 meses pasó a 250 personas, recibió fondos. Bueno, acá también se están haciendo, hay 6 proyectos de vacunas, uno está más adelantado y hay otros también muy prometedores, pero claro, cuando la ciencia no es teórica solamente, cuando es ciencia experimental, ya estamos hablando de inversiones que se necesitan, que son mucho más grandes, y ahí hay que hacer una apuesta y hay que decidir que en un país de recursos escasos conviene invertir en algo que tal vez no hoy y no mañana, pero tal vez pasado mañana, va a redundar en desarrollo, en ganancias, en exportaciones, en cuidado del ambiente, y que, digamos, no es gasto, sino inversión, ¿no es cierto? Y bueno, son decisiones como se dice muchas veces, gobernar es decidir cómo administrar recursos escasos, y en este caso hay que tener muy en claro, y ya digamos, la muestra es un experimento que se hizo en muchas partes del mundo, ¿no? Y que el resultado es exitoso, apostar al desarrollo de conocimiento, al desarrollo de tecnología, pero bueno, hay que tomar la decisión. Exportar neuronas y no materia prima, digamos, de alguna manera. Exacto. Pero incluso hasta en el CONICET tendríamos que decir, bueno, estos son los grandes proyectos que tenemos que apoyar. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, en fin. Es otro tema, pero realmente son los temas candentes, ¿no? Que nos ocupan en este momento, nos preocupan, porque es algo que no solo es un problema aquí en la Argentina, sino en todo el mundo, y además está muy vinculado con el tema del encuentro de junio, del encuentro de la academia aquí en el C3, que es cambio climático, que va a estar, entre otros, nada menos que Carolina Vera, ex viceministra de Ciencia hasta hace poquito, además una especialista en ciencias de la atmósfera, multipremiada, y nada menos que co-coordinadora del Grupo 1, creo que es el 1, espero no equivocarme, del IPCC, sí, del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y que ahora en los últimos informes que se dieron a conocer desde agosto del año pasado en adelante, se presentaron varios informes después de 6 años, ella integró el Buró Internacional, que justamente es el que coordinó los aportes de miles de investigadores para presentar ese resumen, para
o sea, todo el informe y también ese resumen a que vos, Miguel, hacías referencia para tomadores de decisión, donde se plantean cuáles son las evidencias y qué se podría hacer para mitigar justamente el impacto del cambio climático. A ver, ahora estamos, muy bien. Sí. Ya estamos llegando casi al final del café de hoy, del encuentro de hoy, pero por supuesto ansiosos, si tenés algo que te gustaría agregar, Ernesto, encantadísimos. No sé por qué se me corta, digamos, se me cae. No, simplemente reafirmar un poco el concepto que quería transmitir, el mensaje, de que de nada vale tener recursos cuando la legislación no te ayuda y las empresas extranjeras vienen a llevarse el litio por lo menos posible, donde hay una componente geopolítica muy importante entre Estados Unidos, China, digamos, que totalmente nos supera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer que nadie nos puede prohibir? Desarrollar tecnología. Podemos completar la frase, ¿no?, de Ernesto. Desarrollar tecnología. Pero necesitamos políticas públicas en eso. Exactamente. Bueno, es importantísimo. Sabemos que los grandes países no están muy deseosos de que los países pequeños o pobres como el nuestro desarrollen una autonomía tecnológica o que tomen la delantera en estos temas, pero bueno, es la posibilidad que de alguna manera, siempre en la Argentina, de alguna manera, con todas las dificultades que hubo, vos lo señalaste, Miguel, en el área nuclear y en otras áreas, en el área satelital, nos las arreglamos para poder desarrollarlo, a pesar, como digo, que no es que estén muy contentos, ¿no? Y si pudieran, evitarían que la Argentina tuviera esa tecnología autónoma, por ejemplo, en el área de los reactores nucleares o en el área satelital, y sin embargo, bueno, hubo investigadores, pioneros, gente que no solo puso su inteligencia, sino también su pasión, su esfuerzo, digamos, que no se puede medir ni en sueldo, ni en ganancia, ni como en otros lugares, ¿no? Y logró hacer cosas que hubieran sido impensables para un país como el nuestro. Sí, yo creo que hay que creer en las propias fuerzas que uno tiene y tomar como ejemplo el desarrollo de energía nuclear en la Argentina, que fue una política de Estado desde Perón hasta la fecha. Eso debería hacerse con las energías renovables. Exactamente. Si pudimos hacer eso en energía nuclear, podemos hacerlo también en otros temas. Además que sabemos que es el futuro, o sea, no nos podemos escapar de eso, porque es algo que no, o sea, no es que vamos a poder optar por otra cosa. No. Va hacia allí el mundo, así que hay que desarrollarlo y sería fundamental que lo desarrolláramos nosotros, ¿no? Para no estar en manos de lo que quieran o digamos, decidan otorgarnos las grandes potencias. Ernesto. Déjame agregar algo, Nola. No sé si me escuchan en este momento. ¿Se escucha? Sí. No, quisiera agregar esto. Una pata que le falta siempre a la ciencia para hacer tecnología en la Argentina es que está totalmente basada en el aporte estatal. Si uno mira, y esto se ha discutido mucho, el componente en el Producto Bruto, digamos, de la ciencia, cuánto aporta el Estado, cuánto aportan las empresas, en los países. Bueno. Sí. La tecnología se confabuló hoy para impedirnos escuchar estas ideas de Ernesto que son fundamentales, ¿no? Y sí, es cierto. Tiene que haber un aporte privado también. Uno siempre habla... El arranque es el Estado. El Estado arranca y después se tienen que sumar los privados. Claro. Pero lo importante es que uno siempre piensa en los países desarrollados, ¿no? Piensa en Estados Unidos, el gran aporte privado que hay en otros países, también en Gran Bretaña, en Alemania, pero
Ojo, hay países aquí en América Latina que incluso lo resolvieron mejor que nosotros y aprovechan mejor que nosotros los recursos, por ejemplo, en el caso del litio que tienen, ¿no es cierto? Desarrollando fondos sectoriales para que esas ganancias no vayan solamente a las casas matrices que están muchas veces en los países centrales y que una parte mayor quede en el país del dueño de las reservas, ¿no? Bueno, Ernesto lo mostró en el caso de Bolivia, ¿no? Cómo se asocian a empresas para poder avanzar. Exacto. Así es, así es. No sé si se escuchó porque se me cortó lo que estaba diciendo antes. Pero lo completamos nosotros. Lo que quiero decir es que me consta, por mi actividad profesional, que hay empresas de capital argentino interesadas en estos negocios del litio y del hidrógeno y las vamos a ver actuar en un futuro cercano. ¿Sí? Ojalá. Y creo que nuestra apuesta tiene que ser en estas empresas y no en empresas que tienen el juego en el mapa. Sí. Bueno, una nota optimista dentro de las dificultades y de todas las cosas que tal vez no se hacen tan bien. Podemos ir finalizando con esta nota optimista, ¿no? Y esperanzadora, que empresas locales apuesten, se comprometan con este proyecto que va a redituar a la compañía, pero va a redituar en puestos de trabajo, en ganancias, en divisas para todo el resto de la sociedad, ¿no? Y eso es lo importante, el bien general, no solo el de algunos empresarios, ¿no? O incluso peor, de empresas que están en países centrales, ¿no? En otros lugares del mundo. Miguel, muchísimas gracias. Lo mismo para Ernesto. Ojalá le llegue nuestro agradecimiento. Un honor y un privilegio haber podido... Yo la pasé muy bien, la verdad. No, la verdad que muy bien. No sé cuánta gente participó. Vi que había algunas preguntas. Creo que se contestaron. Nos estábamos despidiendo y agradeciendo también a vos, Ernesto, a Miguel, por aclararnos todo esto que muchas veces uno lee y se hace una idea diferente, ¿no? De cómo es, cuáles son las posibilidades a futuro, porque hay temas que se ponen, entre comillas, de moda y a veces uno cae en un optimismo exagerado, ¿no? Pensando que la cosa, digamos, el avance en esa dirección es muy sencilla y el panorama es muy claro, lo bueno, lo malo, y por lo que ustedes nos explicaron, como todo lo bueno tiene una parte no tan buena y todo lo que es prometedor tiene también algunos obstáculos y por eso no se desarrolla tan rápido. Y algo importantísimo es que no son problemas solamente científicos, solamente tecnológicos. Como ustedes mencionaron, hay un componente social, lo mismo que hubo en la pandemia, ¿no? Que no era solamente un problema biológico, y eso lo hace todavía más complejo, ¿no? Ese componente social, económico, cultural, hace que estos problemas adquieran otro nivel de complejidad. Así que, bueno, no lo agotamos el tema, pero por lo menos nos asomamos y tenemos ya una idea más clara de cómo puede ser el futuro y qué se necesita para avanzar en estas tecnologías. Miguel Laborde, gracias Ernesto a ustedes. Calvo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Y muchas gracias a todos los que nos hayan acompañado del otro lado. Los invitamos para el mes de junio, para el próximo encuentro con la academia en el C3, que va a tratar sobre otro de los temas que hacen los titulares en todos los medios del mundo, el cambio climático. Muchísimas gracias y que tengan un buen mes, buenas semanas hasta entonces.